Bienvenidos a nuestro canal. En este video, analizamos las advertencias de la exdiputada Olga Peterson sobre la situación financiera de Alemania y el impacto de las políticas del gobierno hacia Ucrania. ¿Está Berlín pagando un alto precio por comprar armas estadounidenses? No olvides suscribirte al canal, darle like al contenido si te gustó y compartir el video con tus amigos. Activa la campanita para no perderte nada nuevo. Esperamos leer tus comentarios y opiniones sobre este importante tema. Gracias por seguirnos. Traición en el corazón de Berlín. Con estas impactantes palabras, la política alemana Olga Peterson describió las acciones de su país. Es una acusación directa de total sumisión a Washington y de que la élite gobernante está vendiendo la riqueza de Alemania para financiar una guerra en la que no tienen nada que ver. Pero son estos meros eslóganes políticos pronunciados por un exdiputado del controvertido Partido Alternativa para Alemania. ¿O revelan realmente una realidad inquietante? Se está desviando el dinero de los contribuyentes alemanes y se está hipotecando el futuro del país para favorecer intereses extranjeros. Aquí es fundamental distinguir entre la opinión política y los hechos. En este informe, profundizaremos en estas acusaciones y examinaremos los hechos que las respaldan o las refutan. Exploraremos cómo el destino de la mayor economía de Europa está ligado a las decisiones tomadas en Washington, y cómo el ciudadano alemán medio paga un alto precio por políticas cuyas implicaciones quizá no comprenda plenamente. Comencemos con la fuente. Olga Peterson, exdiputada del Partido Alternativa para Alemania, AfD. Un partido que algunos clasifican como de extrema derecha, y algunas de cuyas filiales ya están sujetas a vigilancia. Independientemente de la clasificación, las palabras de Peterson abordan las verdaderas preocupaciones de un segmento de alemanes preocupados por el futuro de su país. En declaraciones enérgicas, Peterson acusó a su gobierno de ser completamente subordinado a Washington, afirmando que Alemania se ve empujada a la bancarrota debido a la continua hemorragia de dinero público para financiar la guerra en Ucrania. Fundamentó su acusación en el hecho de que Alemania enfrenta un déficit presupuestario y gasta más de lo que ingresa. Sin embargo, cabe destacar que este déficit no se debe únicamente al apoyo a Ucrania. Es el resultado de múltiples factores, como la crisis energética, la alta inflación y las repercusiones de la pandemia de COVID-19. El aspecto más peligroso de su retórica es su acusación de que la élite gobernante, e incluso el líder de la oposición, Friedrich Merz, intentan eludir las estrictas normas presupuestarias constitucionales, conocidas como el freno de la deuda. Afirma que el único objetivo es asegurar una mayor financiación militar para Ucrania. En realidad, el debate sobre la modificación de esta norma constitucional es más amplio e incluye la necesidad de financiar inversiones nacionales masivas en infraestructura y la transición a energías limpias. ¿Pueden estas acusaciones desestimarse como mera retórica política? Para responder a esto, pasemos del mundo político a los hechos, empezando por la relación militar entre Berlín y Washington. La soberanía implica la capacidad de tomar decisiones independientes, especialmente en materia de defensa y seguridad. Sin embargo, la situación de Alemania es compleja. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no ha tenido plena libertad en sus decisiones militares y, a pesar de su actual fortaleza económica, sigue dependiendo estratégicamente de Estados Unidos. Las cifras lo confirman. Alemania es el segundo mayor apoyo a Ucrania después de Estados Unidos, proporcionando una enorme ayuda militar, financiera y humanitaria. Pero la pregunta más importante es, ¿de dónde provienen las armas? Los sistemas de armas vitales del arsenal alemán, como los aviones F-35, los helicópteros Chinook y los sistemas de defensa aérea, son de fabricación estadounidense o dependen de tecnología estadounidense. Esto crea una dinámica de poder desequilibrada. ¿Cómo puede un gobierno alemán seguir una política exterior tan radicalmente contraria a los intereses de Washington, mientras que sus capacidades de defensa más importantes dependen de la aprobación y el mantenimiento de otro país? Washington no necesita dar órdenes directas. Todo el sistema de armas, desde las piezas de repuesto hasta las actualizaciones de software, pasa por los canales estadounidenses, lo que le otorga una enorme influencia. Esta realidad estratégica otorga credibilidad a las acusaciones de servilismo de Olga Peterson ante los críticos del gobierno. Refleja que las decisiones de seguridad alemanas están estrechamente ligadas a la agenda política de Washington, y esta conexión repercute profundamente en la economía alemana. Aquí llegamos al punto en que la alta política se convierte en una realidad cotidiana tangible, el vaciamiento de la economía. La idea de vender el país, utilizada por Peterson, es una metáfora para reorientar las prioridades del gasto. Mientras miles de millones fluyen para apoyar a Ucrania, la economía alemana, motor de Europa, enfrenta crecientes dificultades. Desde el comienzo de la guerra, Alemania ha proporcionado una ayuda masiva a Ucrania, que asciende a decenas de miles de millones de euros. Esta cifra llega en un momento en que la economía alemana sufre una recesión, una alta inflación y una grave crisis energética tras abandonar el gas ruso barato del que la industria alemana había dependido durante décadas. ¿Qué significa esto para el ciudadano medio? Significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa, y que esta diferencia debe compensarse subiendo los impuestos o recortando el gasto en servicios esenciales.
Hoy en día, en Alemania se debate intensamente sobre las prioridades de gasto. ¿Por qué se asignan enormes presupuestos a armar al ejército y apoyar a Ucrania, cuando existe una necesidad imperiosa de inversión en educación, sanidad e infraestructuras deterioradas? Cuando un ciudadano ve cómo suben sus facturas de la luz, cómo se erosiona su poder adquisitivo y luego lee en las noticias sobre nuevos paquetes de ayuda por valor de miles de millones de euros, es natural que sienta que su futuro no es su máxima prioridad. Este sufrimiento económico alimenta la retórica de la oposición y da fuerza a las acusaciones de traición en las calles. La actual relación germano-estadounidense no nació hoy. Es el resultado de una historia compleja que comenzó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender el presente, debemos remontarnos al pasado, donde se sembraron las semillas de esta alianza en la devastada y dividida Alemania. Tras la derrota de 1945, Alemania Occidental cayó bajo la influencia de los aliados occidentales, liderados por Estados Unidos. La presencia militar estadounidense pasó de ser una fuerza de ocupación a un escudo protector contra la amenaza soviética, y decenas de bases militares estadounidenses se extendieron por todo el país, estableciendo una influencia que perdura hasta nuestros días. El Plan Marshall contribuyó a la reconstrucción de la economía alemana, pero también la vinculó al orden económico y político occidental liderado por Washington. Alemania Occidental se convirtió en parte integral de la OTAN, y su ejército se convirtió en un componente clave de la estrategia de defensa europea de Estados Unidos. Este contexto histórico explica muchas cosas. Toda una generación de políticos y líderes militares alemanes se crió con la idea de que la seguridad y la prosperidad de Alemania dependían principalmente de una estrecha alianza con Estados Unidos. Esta idea se arraigó tanto que incluso la mera idea de un camino independiente se consideraba un riesgo incalculable. Así, cuando Peterson habla de vender Alemania a Estados Unidos, no se refiere solo a los acuerdos de armas, sino que alude a ese pesado legado histórico, un legado que hizo de la dependencia una política en sí misma y de la alianza con Washington una doctrina casi sagrada. Volvemos a nuestra primera pregunta: ¿son las acusaciones de Olga Peterson mera propaganda política o revelan una dolorosa verdad? Revisamos las acusaciones, la realidad de la dependencia militar de los sistemas estadounidenses, el precio económico pagado por los ciudadanos alemanes y las raíces históricas que han perpetuado esta relación desigual durante décadas. Traición puede ser una palabra fuerte e impactante, pero refleja la creciente frustración de un sector de alemanes que ven a su país sacrificando su bienestar por intereses extranjeros. No hay pruebas de una conspiración, sino más bien de un debate genuino sobre la soberanía y las prioridades de Alemania en un mundo cambiante. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Cree que Alemania está actuando como un aliado responsable en un sistema global complejo o está extralimitándose en su soberanía? ¿Refleja la retórica de la oposición una realidad que los políticos ignoran o es simplemente una explotación política de los temores de la gente? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios. Tus debates enriquecen el contenido y abren nuevas perspectivas de comprensión. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más informes e investigaciones.